Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Justin Bernal Benítez, soy instructor del Departamento de Bioquímica y el día de hoy vamos a ver el tema fosforilación oxidativa. Si aún no han revisado el video de la clase de cadena de transporte de electrones, los invito ampliamente a que puedan ver primero esa clase, porque ya sentamos las bases para entender el tema del día de hoy. Esos son los objetivos de la clase, los cuales también pueden encontrar ustedes en su programa de estudios. Vamos a comenzar esta sesión recordando que existen dos procesos por los cuales se forma ATP en el interior de la célula. Uno de estos procesos es la fosforilación a nivel de sustrato, que es la síntesis de ATP a partir de un intermediario de alta energía. Y si ustedes se acuerdan, en glucólisis y en el ciclo de Krebs conocimos enzimas que catalizan fosforilación a nivel de sustrato. En la glucólisis es la fosfoliceratosinasa y la piruvatosinasa, y en el ciclo de Krebs es la succinilcoenzima A sintetasa, también llamada tiosinasa, que si bien no sintetiza ATP propiamente, sino GTP, esta última molécula es energéticamente equivalente a un ATP. El otro proceso por el cual la célula forma ATP es la fosforilación oxidativa, que es el tema del día de hoy. La fosforilación oxidativa se define como la síntesis de ATP a partir de un gradiente electroquímico mediado por la ATP sintasa. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿qué es un gradiente electroquímico y cómo le hace la ATP sintasa para utilizarlo y sintetizar ATP? Para contestar estas preguntas debemos de recordar que existe una teoría llamada la teoría quimiosmótica, que dice que gracias al bombeo de protones producido durante la cadena de transporte de electrones, se forma un gradiente electroquímico. Entonces, todo este bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana que vimos en la cadena de transporte de electrones, todos estos protones que ahora están en el espacio intermembrana forman un gradiente electroquímico. Este gradiente es eléctrico porque hay más cargas positivas en el espacio intermembrana. Vean ustedes las cargas de los protones. Y es químico porque hay más concentración de protones en el espacio intermembrano, a diferencia de lo que se encuentra en la matriz, obviamente. Ahora, este gradiente electroquímico se utiliza para la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos aprovechar estos protones en el espacio intermembrana para sintetizar ATP a través de algo llamado ATP sintasa? Vamos a contestarlo con lo siguiente. La ATP sintasa también es una proteína que se encuentra anclada en la membrana mitocondrial interna. De hecho, muchos le llaman el complejo 5 de la cadena de transporte de electrones. Entonces, todos estos protones que están en el espacio intermembrana quieren regresar a su lugar de origen, que es la matriz, y para eso necesitan pasar a través de la ATP sintasa, y mientras pasan se sintetiza ATP. ¿Pero cómo? Para eso hay que ver cómo está constituida la ATP sintasa, que tiene dos unidades, la FO y la F1. La FO es la bomba del complejo, consta de tres subunidades, A, B y C, y la más importante es la C porque es la subunidad giratoria, y es FO y no F0 porque está inhibida por oligomicina. F1 es la ATP sintasa propiamente, es la unidad que cataliza la síntesis de ATP y está constituida por 5 subunidades, alfa y beta, que son las unidades catalíticas, y gamma, que es la subunidad giratoria de F1. Si queremos ver un esquema más a detalle de cómo está constituida esta ATP sintasa, tendríamos el esquema del lado derecho, donde esto que está abajo sería el espacio intermembrana, por lo tanto aquí tendríamos a FO, y esto que está arriba sería la matriz, por lo tanto acá tendríamos a F1. FO habíamos dicho que estaba constituido por subunidades A, B y C, y que C era la más importante porque era la subunidad giratoria. De hecho, aquí está esta flechita que indica que está girando. Y F1 estaba constituido por sus unidades más importantes, que es alfa y beta, que sintetizan el ATP, y la subunidad giratoria, que es gamma, donde también tenemos aquí una flechita que indica que está girando. Entonces, estos protones del espacio intermembrana, como hemos dicho, van a atravesar hacia la matriz mitocondrial a través del ATP sintasa, y durante este proceso vamos a sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Pero ¿cómo entonces esta unidad de F1 sintetiza realmente el ATP? Para eso debemos nosotros cortar a la mitad y ver el interior de la F1 para ver cómo actúa. En el interior vamos a ver a la subunidad gamma, que es la subunidad giratoria, unida a 3 dímeros alfa beta. Estos 3 dímeros alfa beta están representados por estas estructuras en forma de hojas con colores diferentes. Cada una de estas hojitas tiene un estado o una conformación. La naranja se llama el estado o la conformación L de la ATP sintasa. Y es una conformación L porque es un estado o una conformación laxa que permite la unión de ADP y fosfato, que son los sustratos para la síntesis de ATP. Ahora,
En el estado laxo, el ADP y fosfato aún no han reaccionado, solamente permite que se unan. Porque después viene el estado T, que es un estado tenso o apretado para que reaccionen entonces ese ADP y fosfato y puedan formar el ATP. Entonces aquí en el estado T, el ATP ya se sintetiza. Después tenemos el estado O de open o de abierto, donde el ATP que hemos sintetizado va a poder ser liberado. Ahora vamos a establecer las relaciones entre estos tres estados conformacionales del ATP sintasa y el paso de los protones a través de esta misma proteína. En el espacio intermembrana habíamos dicho que teníamos muchos protones. Los vamos a agrupar en pequeños grupos de 3 y cada vez que estos 3 protones vayan pasando al interior de la matriz, vamos a ir viendo que esto va girando y vamos a ver cómo sucede. Para poder representar que estamos girando, vamos a utilizar esta flechita color verde que nos va a indicar los giros que vamos a ir dando. Vamos a dar 3 giros de 120 grados. Aquí el primero, el segundo de 120 grados aquí y el tercero aquí. ¿Por qué damos 3 y de 120 grados? Porque 3 giros de 120 grados completan una vuelta completa de 360 grados. Entonces, el estado L o conformación L era laxo y permitía la unión de ADP y fosfato. Entonces el ADP y fosfato pueden llegar a la conformación L. A partir de ahora vamos a hacer nuestro primer giro de 120 grados en dirección hacia la conformación T. Entonces, al nosotros girar, vemos lo que pasa. Llegó el ADP y fosfato acá y además cruzaron 3 protones del espacio intermembrana hacia la matriz. Una vez el ADP y fosfato en el estado T van a poder reaccionar y van a poder sintetizar la molécula de ATP. Vamos a hacer nuestro segundo pequeño giro de 120 grados y durante esto vamos a observar cómo pasan los siguientes 3 protones del espacio intermembrana a la matriz. El ATP que se encuentra ahora en la conformación O puede ser liberado porque este es el estado O de open que permite la liberación. Por último tenemos que hacer el tercer pequeño giro de 120 grados para regresar al inicio y para poder pasar estos 3 últimos protones hacia la matriz mitocondrial. Entonces vamos a hacer el giro. Ahora, todo lo que les he explicado, se los he explicado de manera individual, es decir, teníamos un ADP y fosfato en L, después lo seguimos individualmente a T, después a O y después lo liberamos. Sin embargo, al tiempo que yo tengo ADP y fosfato en la conformación L, también tengo ya un ATP sintetizado y a la vez que ya tengo un ATP sintetizado, yo ya tengo liberado un ATP de la conformación O. ¿Qué quiere decir todo esto? En resumen, se los digo aquí. Quiere decir que durante un giro de 120 grados, un pequeño giro de 120 grados, en esta ATP sintasa ocurren varios eventos. Liberamos un ATP de la conformación O, fijamos ADP y fosfato en la conformación L y sintetizamos ATP en el estado T. Además, pasan 3 protones del espacio intermembrana a la matriz. Esto cada 120 grados. Entonces, durante una vuelta completa de 360 grados, ¿qué va a pasar? Bueno, si durante un pequeño giro de 120 liberamos un ATP, pues entonces en una vuelta completa va a haber 3 ATPs. Si durante un pequeño giro de 120 grados pasan 3 protones hacia la matriz, durante una vuelta completa van a pasar 9. Ahora, estos ATPs que la F1 sintetiza y que son liberados en la matriz mitocondrial, debemos preguntarnos cuál va a ser su destino, porque no lo necesitamos dentro de la matriz, sino fuera, para que la célula pueda obtener su energía. Entonces debemos de sacarlo de la mitocondria. Y para esto existe un transportador que permite la salida de ATP, pero a cambio permite la entrada de un ADP. Ese transportador se llama ATP-ADP translocasa, que es un antiportador, porque está moviendo 2 moléculas en direcciones opuestas, ATP hacia afuera de la matriz mitocondrial y ADP hacia adentro. Este transportador también se llama el ANT por sus siglas en inglés, o también se llama el acarreador de adenilnucleótidos. Y este transportador, que permite la salida de ATP de la matriz y la entrada de ADP a la matriz, está inhibido por atractilócido. Ahora bien, ya sabemos que el ATP fuera, ya sabemos hacia dónde va a ir, hacia darle energía a la célula, pero este ADP que entró, ¿cuál es la función de que esté dentro de la matriz mitocondrial? ¿Recuerdan que el ATP se forma a partir de ADP y fosfato? Bueno, pues este ADP que está aquí, que acaba de entrar, es el ADP que se utiliza para poder sintetizar el ATP. Sin embargo, si este ADP ya vimos de dónde sale, tenemos que encontrar el origen de este fosfato inorgánico.
Y para esto hay que regresarnos al espacio intermembrana. Fuera de la matriz mitocondrial hay un fosfato inorgánico que quiere entrar al interior de la matriz mitocondrial. Hay un transportador que se lo permite, pero para poder permitir su entrada debe de entrar también un protón. Entonces, este transportador permite la entrada de un protón y un fosfato inorgánico al interior de la matriz. Este transportador se llama protón-fosfato translocasa y es un sin portador porque está moviendo dos moléculas en la misma dirección, es decir, fosfato y protón hacia el interior de la matriz mitocondrial. Ahora, este fosfato es obviamente el que se utiliza para la síntesis de ATP. Entonces, si recordamos en este momento, necesitábamos nosotros 3 protones para sintetizar un ATP, ¿se acuerdan? Cada 120 grados pasaban 3 protones y sintetizábamos un ATP. Entonces ahí podemos establecer esa relación de 3 protones. Cada vez que pasan 3 protones hacia la matriz mitocondrial, se forma una molécula de ATP. Sin embargo, nos acabamos de dar cuenta que necesitamos otro protón extra para permitir que el fosfato entre y obviamente para permitir que el ATP se sintetice. Entonces, decir que son 3 protones por cada ATP es falso, porque en realidad necesitaríamos 4 protones para sintetizar un ATP. Entonces, 4 protones necesitamos para sintetizar una molécula de ATP. 3 protones que se utilizaron para impulsar los giros del ATP sintasa y un protón extra para impulsar el transporte de fosfato a la matriz mitocondrial. Entonces este número no lo pierdan de vista. Son 4 protones los que necesitamos para sintetizar una molécula de ATP. Vamos a continuar. Ahora, porque los protones son muy importantes y ya vimos cuál es su relación en la síntesis de ATP, ya vimos que necesitamos 4 para sintetizar una molécula de ATP, pues es muy importante recordar lo que vimos en cadena de transporte, es decir, cuántos protones bombeamos. En este ejemplo, a partir del complejo 1, recuerden que el complejo 1 está abastecido por el NADH, a partir del complejo 1 yo bombeo 4 protones por el complejo 1, 4 protones por el complejo 3 y 2 protones por el complejo 4. Recuerden que el complejo 2 no bombea. Además estamos tomando en cuenta el bombeo de protones a partir del complejo 1. Entonces tenemos 4 y 4 son 8 y 2 son 10 protones. 10 protones es el número de protones bombeados a partir del complejo 1. Ahora, si bombeamos 10 protones a partir del complejo 1 y acabamos de darnos cuenta que necesitamos 4 para sintetizar un ATP, entonces, ¿cuántos ATPs formamos a partir de una molécula de NADH que me permitió el bombeo de 10 protones? Es una simple división. Si para sintetizar un ATP se necesitan 4 protones, entonces 10 entre 4 es 2.5 ATP por cada NADH. Eso es muy importante porque si en sus libros ustedes leyeron que por cada NADH se sintetizan 2.5 ATP, he aquí la razón. Porque a partir de cada molécula de NADH, a partir de cada equivalente reductor de este tipo, yo bombeo 10 protones en la cadena de transporte. 10 protones que son utilizados para sintetizar ATP. Como sé que un ATP para sintetizarlo necesito 4, hago la división de 10 entre 4 y me da 2.5 ATP. Digamos que esa es la energía que me produce una molécula de NADH, 2.5 ATP. Ahora veamos cuántos protones bombeamos a partir del complejo número 2. ¿Recuerdan quién abastece o quién entrega los electrones al complejo número 2? El FADH2. Ahora, como estamos considerando los protones bombeados a partir del complejo 2, pues no vamos a tomar en cuenta los 4 protones que bombea el complejo 1, porque lo que queremos hacer es calcular a partir del complejo 2. Entonces, a partir del complejo 2, los únicos que bombean protones son el complejo 3, que bombea 4, y el 4, que bombea 2. Recuerden que este no bombea ninguno. Entonces, 4 más 2 son 6 protones. Bombeo 6 protones a partir del complejo número 2. Y vamos a hacer exactamente el mismo razonamiento. Como necesitamos 4 protones para sintetizar un ATP, entonces 6 entre 4 me da 1.5 ATP por cada molécula de FADH2. Entonces eso es muy importante.
Cada NADH me produce 2.5 ATP. Cada FADH2 me produce 1.5 ATP. Entonces, estos equivalentes reductores que llegaron a la cadena, que favorecieron el transporte de electrones y el bombeo de protones, finalmente me ayudan a producir ATP. Y esta es la tasa de producción de cada uno. 2.5 ATP por cada NADH y 1.5 ATP por cada FADH2. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si ustedes recuerdan la clase de cadena de transporte de electrones, cuando vimos las lanzaderas o los sistemas de transporte, aprendimos que malato aspartato transportaba el NADH del citosol al interior de la matriz en forma de NADH, pero glicerol fosfato lo transportaba en forma de FADH2. Entonces, obviamente, si una célula utiliza malato aspartato y todos estos equivalentes llegan a la matriz en forma de NADH, pues voy a estar produciendo muchísima más energía. Recuerden que esto produce 2.5 ATP que la producida por células que utilizan glicerol fosfato. Porque estas células que utilizan glicerol fosfato al transportar el NADH en forma de FADH2, pues van a producir menos energía en comparación con las que utilizan malato aspartato. Estos son 2.5 y esta es 1.5 como lo acabamos de ver ahorita. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de nosotros hacer el balance energético de la célula, es decir, preguntarnos y responder cuántos ATP se producen a partir de una molécula de glucosa, vamos a tener un ligero cambio. Y rápidamente vamos a explicarlo. Vamos a llenar esta tabla donde tenemos la glucólisis, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs. Y vamos a ir viendo los ATP final de cada una de estas vías para encontrar el total de ATP. Entonces, vamos a empezar con la glucólisis. En la glucólisis, por cada molécula de glucosa de 6 carbonos, en glucólisis yo produzco 2 NADH y 2 ATPs. Ahora, estos NADH que se encuentran en el citosol tienen que entrar a la matriz mitocondrial, ¿se acuerdan? Entonces debemos de saber qué lanzadera vamos a utilizar. Entonces tenemos dos lanzaderas, malato aspartato y glicerol fosfato. Ya vimos que si utilizamos malato aspartato, el NADH entra a la mitocondria como NADH. Por tanto, ¿cuántos ATPs me van a producir estos NADHs si los mando hacia el interior de la mitocondria a través de la lanzadera de malato aspartato? Pues vamos a multiplicar 2 por 2.5, porque recuerden que son 2.5 ATPs los que produzco a partir de una molécula de NADH. Si tengo dos moléculas de NADH y lo multiplico por 2.5, la respuesta va a ser 5 ATPs. Este es el ATP final por cada molécula de glucosa. Entonces, si utilizo la lanzadera de glicerol fosfato, estos NADHs van a entrar a la matriz en forma de FADH2 y cada FADH2 me produce 1.5 ATP. Entonces, si utilizo glicerol fosfato, multiplico estos dos NADH por 1.5, porque el glicerol fosfato, recuerden que transporta el NADH en forma de FADH2. Entonces 2 por 1.5 son 3 ATPs. Aquí empieza la diferencia. Y de hecho es la única diferencia, porque todos los demás NADHs que producimos ya están de adentro de la matriz mitocondrial. Estos 2 ATPs que produce por cada molécula de glucosa en la glucólisis, pues pasan directo, son 2 ATPs finales. En la descarboxilación del piruvato se produce un NADH por cada molécula de piruvato que está constituida por 3 carbonos. Entonces, si por cada molécula de piruvato yo formo un NADH, por molécula de glucosa pues voy a formar 2 NADH. Ahora, por molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs finales voy a producir a partir de estos 2 NADH? Como estos ya se encuentran dentro de la matriz mitocondrial y como ya son NADH, voy a multiplicarlos simplemente por 2.5. 2 por 2.5 es 5 ATPs finales. Después tenemos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, por cada molécula de acetilcoenzima A, se producen 3 NADHs, un FADH y un GTP que equivale lo mismo a un ATP. Ahora, si por cada molécula de acetilcoenzima A produzco esto, pues por molécula de glucosa voy a producir 6 NADH, 2 FADH y 2 GTPs, o lo que sería igual 2 ATPs. Ahora, como estos equivalentes reductores ya se encuentran dentro de la matriz mitocondrial, voy a hacer la multiplicación de una vez. Estos 6 NADHs, 6 lo voy a multiplicar por 2.5. 6 por 2.5 es 15 ATPs.
El FADH son 2, ese 2 lo voy a multiplicar por 1.5. 2 por 1.5 son 3. Y estos GTPs, que equivalen lo mismo a ATP, pues van a pasar exactamente iguales, son 2 ATPs finales. Si yo hago la suma de todos los ATPs, voy a tener un total de 32 o 30 ATPs finales en función de qué lanzadera utilizo. Si yo utilizo malato aspartato y hago la suma con estos números, me va a dar un total de 32. Pero si yo utilizo lanzadera glicerol fosfato y sumo con esta cantidad, al sumar todo esto me va a dar 30. Entonces el balance energético depende de qué lanzadera utilice la célula, si malato aspartato o glicerol fosfato. Ahora, como a partir de malato aspartato obtengo más energía, las células que utilizan la lanzadera malato aspartato pues son células que necesitan energía de manera más rápida, por ejemplo el corazón y el hígado. Glicerol fosfato, que me produce un poco menos de ATP, pero aún así lo suficiente, lo utilizan el músculo esquelético y el cerebro. Casi para terminar, vamos a hablar acerca de los desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Así como en cadena de transporte de electrones teníamos los inhibidores de complejos, aquí nosotros tenemos los desacoplantes. Un desacoplante disipa el gradiente de protones o rompe la fuerza protón motriz. Es decir, nosotros sabemos que todos estos protones del espacio intermembrana tienen que pasar a través de la ATP sintasa para poder sintetizar ATP. Ahora, un desacoplante, por ejemplo, la termogenina, que es uno de los dos desacoplantes que vamos a ver a continuación, esa termogenina crea un canal en la membrana mitocondrial interna y esta termogenina hace que los protones no pasen a través de la ATP sintasa, sino que pasen a través del canal que la termogenina ha formado. Entonces, lo que hace esta termogenina es agarrar todos esos protones, pasarlos a la matriz sin hacerlos pasar por la ATP sintasa. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa de esto? Que no va a haber síntesis de ATP porque los protones no pasaron por la ATP sintasa. Ahora, ¿qué efecto tiene un desacoplante en la cadena de transporte de electrones? Estamos de acuerdo que la termogenina hizo que todos los protones pasaran hacia la matriz sin pasar por la ATP sintasa. Entonces no hubo síntesis de ATP. La ATP sintasa, ¿qué va a pensar? Si no está sintetizando ATP, va a creer que la cadena de transporte de electrones no está bombeando los protones de manera adecuada. Entonces, a quien le echa la culpa a la ATP sintasa es a la cadena y le dice: oye, cadena, trabaja más rápido porque tus protones no me están llegando. La cadena hace caso y comienza a trabajar. Comienza a transportar más electrones y bombea más protones. Pero esto realmente tiene un buen resultado, porque a fin de cuentas estos protones que la cadena ha bombeado no van a pasar por la ATP sintasa en presencia de la termogenina. La termogenina va a seguir haciendo que estos pasen por el canal que ella ha formado. De esta manera desacopla la fosforilación oxidativa, rompe con ese gradiente, con esa fuerza protón motriz. Ahora, los efectos finales de la termogenina, al estar haciendo que la cadena trabaje más y más y más para bombear más y más protones, pues obviamente es aumentar el consumo de oxígeno. Recuerden que la cadena trabaja con oxígeno y cuanto más trabaje, pues más se consume. Esto a final de cuentas no tiene ningún resultado porque todos los protones van a pasar por la termogenina hacia la matriz sin pasar por la ATP sintasa. Otro de los efectos es disminuir la síntesis de ATP, como ya lo acabamos de ver, y además aumentar la producción de calor. ¿Por qué? Porque toda la energía que no puede ser ocupada para sintetizar en ATP se libera en forma de calor. Entonces toda la energía se está liberando en calor y por eso hay riesgo de hipertermia. La termogenina, por ejemplo, es un desacoplante que se encuentra en la grasa parda, especialmente, por ejemplo, en los recién nacidos, porque los recién nacidos, al no tener control voluntario sobre su ambiente, cuando están dormidos se desarropan, como no tienen control sobre poder mantener su propio calor, lo que ellos hacen es, al tener más grasa parda, tienen más termogenina y por tanto pueden producir más calor y mantenerse de esa manera calientitos. También la termogenina la tienen los animales que invernan, por ejemplo los osos, para poder mantener la producción de calor. En los adultos la termogenina está en menor concentración. Otro desacoplante es el dinitrofenol. Este dinitrofenol es una molécula muy liposoluble que va a tomar a todos los protones y los va a hacer pasar a la matriz sin formar ningún canal. Es un ionóforo,
porque toma todos estos iones y por las características liposolubles del dinitrofenol, pues puede atravesar fácilmente la membrana mitocondrial interna. Entonces pasa todos los protones hacia la matriz, de nuevo no pasan a través de la ATP sintasa y por tanto no hay síntesis de ATP. Y el efecto es exactamente el mismo. La ATP sintasa se pregunta por qué no estoy sintetizando ATP, le dice a la cadena que trabaje más, la cadena trabaja más, bombea más protones, pero esto no tiene sentido porque el dinitrofenol entonces llega, toma todos esos protones y los regresa a la matriz mitocondrial, sin pasar por la ATP sintasa. Los efectos del dinitrofenol son exactamente los mismos que los de la termogenina. Aumenta el consumo de oxígeno al hacer que la cadena trabaje más, disminuye la síntesis de ATP porque los protones no pasan por la ATP sintasa y aumenta la producción de calor. Otro desacoplante es la aspirina en dosis excesivas. Una sobredosis de aspirina, o sea, sabemos que la aspirina se prescribe normalmente, pero en una sobredosis, de hecho uno de los signos más importantes de la sobredosis de aspirina es el aumento de la temperatura, es la fiebre. Entonces, la sobredosis de aspirina también puede actuar como un desacoplante, favoreciendo la producción de calor, y por eso uno de los signos más importantes de esta sobredosis es la fiebre. Para terminar, vamos a hacer una integración de los inhibidores de la cadena y los desacoplantes, en función de tres aspectos: la síntesis de ATP, el consumo de oxígeno y la producción de calor. Por ejemplo, ¿cómo está la síntesis de ATP si hay una inhibición del complejo 1 y del complejo 2? Es muy importante entender que sí habrá síntesis de ATP siempre y cuando no exista una inhibición mutua. Es decir, si yo bloqueo al 1, pero aún tengo activo al 2, el 2 va a permitir que la cadena trabaje y por tanto síntesis de ATP va a haber. Si yo inhibo a los dos, en ese caso no habría síntesis de ATP. ¿Cómo está el consumo de oxígeno ante la inhibición de uno de estos dos? De nuevo, si yo bloqueo al 1 y solamente funciona al 2, la cadena va a trabajar, sí, pero va a trabajar, digamos que a menor potencia, entonces el consumo de oxígeno va a ser menor. Igual la producción de calor finalmente va a ser menor. En cuanto a la inhibición del complejo 3 o del complejo 4, si yo inhibo el complejo 3 o el complejo 4, no habrá síntesis de ATP, como ya lo habíamos visto en la clase anterior de cadena de transporte de electrones. El consumo de oxígeno tampoco habrá, ni habrá producción también de calor. Los desacoplantes, si yo desacoplo la fosforilación oxidativa, pues no hay síntesis de ATP porque ya vimos que los protones no pasan a través de la ATP sintasa. El consumo de oxígeno va a aumentar porque hacemos trabajar más a la cadena de transporte de electrones y la producción de calor también va a aumentar porque toda esa energía que no se utiliza para sintetizar ATP se libera en forma de calor. Para terminar tenemos este mapa conceptual, donde aprendimos que los procesos oxidativos como la glucólisis y el ciclo de Krebs producen equivalentes reductores como el NADH y el FADH. Estos donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones lleva a un flujo de electrones entre los complejos acoplado a un transporte de protones que ya habíamos visto que va desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este transporte de protones o este bombeo de protones crea un gradiente electroquímico que a través de la membrana mitocondrial interna permite que los protones regresen a la matriz a través de la ATP sintasa y entonces poder sintetizar ATP. Espero que hayan entendido este tema, que no haya quedado ninguna duda. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.